Hola a todos. Soy Mister y bienvenidos nuevamente a este podcast, donde siempre buscamos desentrañar las ideas más interesantes y desafiantes del mundo. Hoy te voy a hacer una pregunta impactante. ¿Qué pensarías si te dijera que tu vida ya está escrita en un libro? Que todas tus decisiones, tus éxitos, tus fracasos, absolutamente todo lo que eres y serás está registrado en algún lugar. Increíble, ¿no? Pues bien, hoy vamos a hablar de un proyecto que toca precisamente ese concepto. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la Biblioteca de Babel Digital. Y no te vayas, porque lo que voy a contarte es algo que mezcla ciencia, filosofía, matemática, informática. Es un tema impresionante que te mantendrá enganchado hasta el final. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, deja un comentario con tus ideas sobre este tema y, por supuesto, compártelo con alguien que, como tú, quiera explorar los misterios más profundos de nuestro universo. Vamos a empezar por el principio, con un clásico, Jorge Luis Borges y su relato original, La Biblioteca de Babel. En 1941, Borges nos dejó un relato que cambiaría para siempre la forma en que pensamos el conocimiento, la idea de una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles que podrían ser escritos. En su visión, cada libro era simplemente una combinación finita de caracteres. Imagínate una biblioteca tan vasta que contiene todo lo que ha sido, todo lo que será, y todo lo que nunca entenderemos. Ahora, ¿qué pasa si te digo que en 2015 alguien decidió llevar esta idea al mundo real? Sí, Jonathan Basile, un escritor y programador, tomó la idea de Borges y la hizo realidad utilizando algoritmos, creando la Biblioteca de Babel Digital. Este proyecto, disponible en línea, es más que una curiosidad, es una reflexión profunda sobre lo que significa el conocimiento, el caos y el sentido en un universo donde todo está escrito, pero casi nada es accesible. Así que, sin más preámbulos, prepárate para un viaje alucinante. Vamos a empezar desmenuzando cada detalle de esta biblioteca infinita. Lo primero que necesitamos entender es cómo está organizada esta biblioteca. Basile, en su versión digital, la estructuró utilizando una disposición de hexágonos interconectados, un guiño directo a la descripción de Borges. Imagina que estás en una sala hexagonal, con 6 paredes. 4 de ellas están cubiertas por estanterías, y las otras 2 contienen puertas que te llevan a más hexágonos. Cada una de las paredes con estanterías tiene 5 estantes, y cada estantería contiene 32 libros. Si haces la cuenta, eso nos da 640 libros por hexágono. Y esto no es todo, porque estamos hablando de una estructura que se extiende potencialmente hasta el infinito. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo rayos encuentro un libro específico en un lugar tan vasto? Pues aquí entra en juego el sistema de coordenadas que Basile diseñó. Cada hexágono tiene un identificador único, una cadena alfanumérica generada por un algoritmo ascriptográfico. Sí, sé que suena complicado, pero quédate conmigo. Esta cadena es lo que te permite ubicarte en el laberinto de hexágonos. Y una vez que estás en el hexágono correcto, los libros están organizados en función de su pared, estantería y volumen. Cada libro tiene una ubicación precisa, y si tienes las coordenadas, puedes encontrarlo fácilmente. Suena como ciencia ficción, pero es completamente real. Hablemos ahora de los libros y sus contenidos. Cada libro de la Biblioteca de Babel tiene una estructura fija, 410 páginas, y cada página tiene 40 líneas. En cada línea hay 80 caracteres, lo que da un total de 3,200 caracteres por página y 1.312.000 caracteres por libro. Es un montón de texto. Pero lo más interesante es que todos estos libros están escritos utilizando solo 29 caracteres, las 26 letras del alfabeto inglés en minúsculas, el espacio, la coma y el punto. Nada más. No hay números, ni letras mayúsculas, ni otros signos de puntuación. Ahora, imagina cuántas combinaciones posibles puede haber con solo 29 caracteres y más de 1 millón de espacios por libro. La cifra es astronómica. De hecho, es tan grande que supera el número de partículas en el universo observable, que se estima en 10 elevado a 80. ¿Qué significa esto? Que dentro de esta biblioteca digital hay más libros de los que podríamos leer en toda la historia del cosmos, y que muchos de ellos, probablemente, contengan solo caos y ruido. Lo más increíble de todo es cómo se generan estos libros. Aunque parecería que la biblioteca tendría que almacenar físicamente millones de libros, en realidad, no lo hace. La Biblioteca de Babel Digital no almacena todos estos libros, sería imposible. Lo que hace es generar cada libro bajo demanda. Cuando tú buscas un libro o una secuencia de texto, el algoritmo calcula cuál debería ser el contenido en base a su ubicación, y lo genera en el momento. Este proceso es totalmente determinístico, lo que significa que si encuentras un libro hoy, lo encontrarás mañana en el mismo lugar y con el mismo contenido. Nada es aleatorio en este sistema. Todo sigue una lógica predeterminada, lo cual es fascinante cuando te das cuenta de que estamos hablando de combinaciones infinitas de texto. Lo que quiero decir es que este proyecto no solo es un experimento técnico, sino que también es una reflexión filosófica. Imagina esto. Todos los libros posibles existen, pero la mayoría no tiene sentido. Solo algunos contienen información coherente, pero están perdidos en un océano de caos. Es como nuestra propia vida, ¿no crees? A veces, estamos buscando respuestas en medio de un mar de incertidumbre.
Y esto nos lleva a las aplicaciones científicas y prácticas de la Biblioteca de Babel. Primero, hablemos de la teoría de multiversos. En física teórica, se cree que existen múltiples universos con diferentes configuraciones de la realidad. La Biblioteca de Babel digital es un modelo perfecto para explorar esta idea, porque contiene todas las combinaciones posibles de letras y, por tanto, todas las posibles realidades textuales. Aunque sea solo un concepto, abre la puerta a una reflexión sobre el infinito y sobre cómo entendemos el universo en el que vivimos. Otro campo donde la Biblioteca de Babel tiene implicaciones es la biología. ¿Sabías que el ADN también es una secuencia de caracteres, como los libros en la biblioteca? En biología molecular, las combinaciones de nucleótidos determinan qué proteínas se forman, y solo un subconjunto de esas combinaciones es funcional. Algo muy parecido ocurre aquí, solo una fracción muy pequeña de los libros en la biblioteca tienen sentido, el resto es ruido. Este concepto de explorar todas las combinaciones posibles tiene aplicaciones reales en genética y en otros campos de la biología. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la criptografía. En el ámbito de la seguridad informática, existe algo llamado ataque de fuerza bruta, que consiste en probar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la clave correcta. La Biblioteca de Babel es, en esencia, un modelo de cómo funciona este tipo de ataque. Contiene todas las combinaciones posibles de caracteres, lo que nos da una idea de la magnitud de los desafíos que enfrentamos al diseñar sistemas de seguridad robustos. La clave aquí es aumentar el número de combinaciones posibles para dificultar el trabajo de los atacantes. La Biblioteca de Babel digital nos enseña lo enorme que es este espacio de búsqueda. Y no termina ahí. La Biblioteca de Babel digital también plantea preguntas sobre la teoría de la información. ¿Alguna vez has oído hablar de la entropía? Es un concepto que mide la incertidumbre o el desorden en un sistema. En la Biblioteca de Babel, la entropía es altísima, ya que la mayoría de los libros contienen textos sin sentido. La probabilidad de encontrar un libro coherente es ínfima, pero no imposible. Cada vez que encuentras algo que tiene sentido, es como descubrir una isla en medio de un océano de caos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo procesamos y encontramos significado en medio de tanta información? Este es el reto de la era digital, donde constantemente estamos intentando filtrar grandes volúmenes de datos. Incluso podemos hablar del teorema de Shannon. Este teorema establece los límites teóricos en la transmisión y almacenamiento de información. La Biblioteca de Babel es una representación de estos límites, mostrando cuánta información se puede almacenar y cuánta de ella es inútil. Además, la idea de compresión de datos se enfrenta a un reto en este contexto. Como los textos son tan aleatorios, no hay forma de comprimirlos eficientemente. Lo que nos demuestra es que la mayoría de los datos en la Biblioteca de Babel no son compresibles porque no tienen patrones repetitivos. Esto es un problema fascinante en la teoría de la información, donde normalmente buscamos comprimir datos para almacenarlos de manera más eficiente. Aquí, estamos enfrentándonos a un mar de caos en el que comprimir es prácticamente imposible. Pasemos ahora a uno de los temas que más nos apasiona, la exploración matemática. La Biblioteca de Babel digital nos introduce al mundo de la combinatoria avanzada. Como mencioné antes, el número total de libros posibles en la biblioteca es astronómicamente grande, mucho más grande que el número de partículas en el universo. Pero el reto interesante aquí es la probabilidad de encontrar secuencias coherentes dentro de ese inmenso océano de posibilidades. La distribución uniforme de los caracteres significa que cada secuencia de letras es igual de probable, pero la probabilidad de encontrar un libro con un texto que tenga sentido es minúscula, aunque no nula. Esa es la magia de esta biblioteca. Hay un sentido escondido, pero es increíblemente difícil de encontrar. Y ahora hablemos de geometría no euclidiana. Borges ya insinuaba que la Biblioteca de Babel podría tener una estructura diferente a la que entendemos en nuestra geometría cotidiana. En términos matemáticos, el diseño hexagonal de la biblioteca puede verse como un espacio hiperbólico, lo que significa que no sigue las reglas de la geometría euclidiana tradicional. En un espacio hiperbólico, puedes expandir la estructura indefinidamente sin que el espacio se llene, permitiendo la existencia de una estructura teóricamente infinita. Este tipo de geometría tiene aplicaciones en muchas áreas de las matemáticas, como el teselado del plano, donde se busca cómo cubrir una superficie sin dejar espacios vacíos, algo que los hexágonos logran de forma extremadamente eficiente. Pero, ¿por qué detenernos aquí? Vamos a adentrarnos en las reflexiones filosóficas que la Biblioteca de Babel nos propone. Quizás te estés preguntando, si todo está escrito ya en algún libro. ¿Qué significa eso para el conocimiento y la creatividad humana? La respuesta no es sencilla, pero abre un campo de reflexión fascinante sobre el determinismo y el libre albedrío. Si todo lo que alguna vez ha sido, será, o puede ser, ya está registrado en esta biblioteca, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Somos realmente libres de crear algo nuevo, o simplemente estamos explorando lo que ya está predeterminado? Este debate filosófico ha existido durante siglos, y la Biblioteca de Babel lo personifica de una manera única. Por un lado, podríamos decir que todo el conocimiento ya está disponible, pero por otro lado, la búsqueda misma del conocimiento es lo que le da sentido a nuestra existencia. Es como en la obra de Albert Camus, El mito de Sísifo, donde Camus argumenta que la lucha por encontrar sentido en un universo indiferente es lo que realmente define nuestra vida.
En la biblioteca de Babel, estamos buscando nuestro libro o ese fragmento de verdad en un mar de caos, y aunque quizás nunca lo encontremos, la búsqueda misma tiene un significado profundo. De hecho, esta idea de luchar por el conocimiento también nos lleva a las reflexiones de Nietzsche sobre la eterna recurrencia. Nietzsche imaginaba un universo donde todo lo que sucede vuelve a suceder una y otra vez, en un ciclo infinito. En la biblioteca de Babel, cada posible combinación de caracteres existe y, dado que la biblioteca es teóricamente infinita, es muy probable que esos libros y secuencias se repitan una y otra vez en diferentes lugares. Este concepto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero valor del conocimiento si todo se repite una y otra vez? Ahora que hemos explorado las cuestiones filosóficas, vamos a abordar el futuro de la biblioteca de Babel digital desde una perspectiva técnica. En términos de optimización algorítmica y exploración de datos, existen muchas formas en las que podemos mejorar la experiencia de búsqueda en la biblioteca. Por ejemplo, ya mencionamos el uso de algoritmos de indexación como los árboles de búsqueda, que permiten organizar y encontrar libros de forma más eficiente. Pero también podemos aplicar tecnologías más avanzadas, como el procesamiento del lenguaje natural o NLP, que se utiliza para analizar y clasificar textos de manera automática. Con NLP, podríamos entrenar algoritmos para identificar fragmentos de texto coherentes dentro de la biblioteca de Babel. Imagínate buscar una frase en la biblioteca y que una IA te ayude a identificar no solo libros completos, sino también palabras o ideas que tengan sentido. Esto es solo una muestra de lo que la inteligencia artificial podría hacer para desbloquear el conocimiento en la biblioteca. Y hablando de inteligencia artificial, las redes neuronales y el aprendizaje profundo ya han demostrado su capacidad para generar texto de manera coherente. Con un buen entrenamiento, podríamos usar estas tecnologías para aprender a encontrar los libros más interesantes dentro de la biblioteca. Pero como todo, esto plantea preguntas sobre los sesgos que podríamos introducir y cómo lidiar con el ruido predominante en la mayoría de los libros. Los límites éticos de la IA también están en juego aquí. Por otro lado, también debemos hablar de la computación cuántica. Si bien es cierto que aún está en sus primeras etapas, la computación cuántica podría ser el futuro para acelerar la exploración de espacios de datos infinitos como el de la biblioteca de Babel. La capacidad de una computadora cuántica de procesar múltiples estados a la vez significaría que podríamos analizar combinaciones textuales de forma mucho más rápida que con las computadoras tradicionales. Sin embargo, este es un desafío más teórico que práctico en este momento, pero las posibilidades son infinitas. Por último, quiero mencionar algunas herramientas interactivas que podrían hacer que la experiencia de la biblioteca de Babel sea aún más interesante. Uno de los elementos más atractivos podría ser la creación de representaciones gráficas. Imagina visualizar la magnitud de la biblioteca mediante gráficas en escala logarítmica, comparando el número de libros posibles con cosas como el número de partículas en el universo o el número de segundos desde el Big Bang. Esto no solo sería visualmente impresionante, sino que también te ayudaría a comprender mejor la escala y la complejidad de esta biblioteca. También se podrían crear recorridos virtuales en 3D por la biblioteca, donde los usuarios podrían caminar entre los hexágonos, navegar por las estanterías y explorar este vasto espacio desde una perspectiva más inmersiva. Sería algo similar a un videojuego educativo, pero con la inmensidad de la información de la biblioteca de Babel. Además, podríamos crear herramientas de búsqueda personalizadas que permitan a los usuarios encontrar secuencias específicas de texto. Piensa en buscar tu propio nombre o una frase en particular en una base de datos infinita y descubrir qué libros la contienen. Sería una experiencia interactiva y educativa única. Y antes de terminar, quiero darte algunas comparaciones numéricas para que realmente entiendas la escala de la que estamos hablando aquí. Hemos dicho que el número de libros posibles en la biblioteca de Babel es inmenso, pero ¿cuánto inmenso? Si lo comparamos con el número de partículas en el universo, que se estima en 10 elevado a 80, la cantidad de libros posibles en la biblioteca de Babel es muchísimo mayor. Incluso si contamos todos los segundos que han pasado desde el Big Bang, aproximadamente 4.35 por 10 elevado a 17 segundos, eso es absolutamente insignificante en comparación con el número de libros que podrían existir en esta biblioteca infinita. Así que, para recapitular, la biblioteca de Babel digital no solo es un proyecto impresionante desde el punto de vista técnico, sino que también abre la puerta a reflexiones profundas sobre el conocimiento, la existencia, y el significado en un mundo lleno de información infinita. Desde su estructura matemática hasta sus aplicaciones en criptografía, biología y teoría de la información, este proyecto es un ejemplo asombroso de cómo la literatura, la ciencia y la filosofía pueden unirse para desafiarnos a repensar el mundo. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a este podcast, dejar un comentario con tus pensamientos sobre este tema, y por supuesto, compartir este episodio con alguien a quien le encanten los misterios del conocimiento y el infinito. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando más ideas fascinantes que desafían nuestra comprensión de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje.